Aumento de violencia intrafamiliar en cuarentena. Debido a la pandemia ocasionada por el virus de COVID-19, las autoridades nos recomendaron mantenernos en casa. Sin embargo, esto ha traído diferentes consecuencias, las cuales han sido estudiadas por diferentes instituciones y las cuales analizaremos en estos momentos. ¿Cuáles han sido esas consecuencias que ha tenido especialmente la convivencia intrafamiliar, el desempleo y cómo ha afectado a nuestra comunidad y a nuestra convivencia familiar o como ciudadanía? En este caso es importante mencionar a los niños y a las niñas, adolescentes y personas mayores y las personas de la comunidad LGBT y otros más, que son de las principales víctimas. Se tiene que entender que existen dos tipos de situaciones. Por una parte, aquellos casos donde han existido la violencia y es producto de la situación actual que se puede agudizar. Se tiene que entender dos tipos de situaciones. Por una parte, aquellos casos donde ha existido la violencia y es producto de la situación actual que se puede llegar a agudizar. De las principales condiciones en las que la mayoría de los casos influyen en agresiones de interior de una familia son la presencia de adicciones, las masculinidades, el antecedente de la infancia en situaciones violentas, entre otras más. Es importante aclarar que, por ejemplo, se pudo haber tenido una presencia de terapias y que fueron interrumpidas por la cuarentena. También personas que habían tomado ciertas decisiones como denunciar o salir de las casas e irse a vivir a otro lugar, pero a producto de la situación se ha tenido que volver a las casas y vivir con el agresor. Por otra parte, estamos en un alto riesgo de que se emerjan nuevos casos de violencia, y en este tiene que ver con condiciones estresantes de la situación familiar. Por ejemplo, sería la pérdida de empleo o ingresos y otros elementos estresantes a la familia, que son muy importantes y son factores de riesgo asociados en el aumento de violencia contra la infancia y las mujeres. Antes de la pandemia, las encuestas ya señalaban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos. En México, se estimó una encuesta donde 6 de cada 10 menores de edad de 1 y 14 años han sufrido disciplina violentas a nivel familiar y una situación de agravada ahora con el confinamiento, especificó la UNICEF. La UNICEF también señaló que el aumento de llamadas de emergencias por abuso, acoso, violencia o violencia de parejas o violencia familiar durante la cuarentena incrementó. También la Secretaría de Ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la SSNSP, donde registró un incremento de llamadas de emergencias al 911, donde al inicio de la cuarentena, donde las líneas alternadas de denuncias aumentaron y el aumento de las búsquedas de Google relacionadas con denuncias y violencia también. En aquellas llamadas de auxilio no son suficientemente determinadas con certeza del nivel de violencia que se esté surgiendo. También el nivel de caso de que se está sucediendo. En tendencia de la violación doméstica es reconocer que la violencia intrafamiliar no se ha sido bien informada. Si es referente al monitoreo del impacto de la crisis económica, sanitaria o interior de los hogares. De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por la SSNPS, solo en marzo las llamadas procedentes incrementaron 23% respecto a febrero. Por su parte, el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública reportó un aumento de 32% en este mismo lapso solo en la Ciudad de México. Bueno, los primeros 7 días de abril se habían reportado cerca de 50% del total de llamadas registradas en el mes previo, que al principal agresor era definido como la pareja, novio o esposo. Estas cifras alteraron las organizaciones, instituciones colectivas sobre el peligro de la violencia doméstica y de género. Como señaló la Secretaría General de la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, estableció que el aumento de violencia en la pandemia registró la violencia no es límite en el campo de batalla, pero muchas mujeres y niñas la amenaza es mayor de donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Sabemos que el confinamiento y la cuarentena son esenciales para suprimir el COVID-19, pero pueden atrapar a la mujer con parejas abusivas. El Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, de Justicia y Legalidad,
OMC, se planteó el objetivo de identificar y subrayar las diferentes implicaciones que se han tenido en el confinamiento en materia de violencia familiar, plantear las necesidades del Estado y a través de sus diferentes instituciones supera la barrera del espacio público o privado, con el fin de garantizar la seguridad de todos sus habitantes fuera o dentro del entorno intrafamiliar. Es fundamental activar todos los tipos de estrategias y protocolos y de prácticas que puedan ayudar a la víctima y auxiliarse con el acceso de información sobre el tema de violencia o medios de comunicación o llamadas de ayuda, donde todos los protocolos deben de seguir activándose, donde las distintas entidades de cargo sigan operando y reforzando otros canales de comunicación donde todos sepamos qué hacer y cómo apoyar a los casos de violencia en algún familiar, ya sea también vecino, amigo, que también pudiera estar en un acto de víctima de violencia, ya que para las víctimas se les ha sido difícil pedir ayuda, sobre todo el contexto del encierro. Pero ahora, ¿Problemas? ¿qué se está buscando para poder erradicar esto? Ya tenemos ciertos protocolos y instituciones que están intentando combatir este tipo de violencia, especialmente contra la mujer, como el CONAVIN, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde es el lugar donde se reportan las llamadas que estamos hablando y de los datos que estamos intentando hablar. Como se puede observar en las siguientes dos tablas, donde podemos ver algunos contactos de oficinas que están buscando ayudar a las personas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia de género, no solamente en lugares como la Ciudad de México, sino en todas las partes de México, donde tenemos aquí estas dos imágenes que se nos muestra algunos de los contactos y lugares donde puede ir cualquier persona que haya sufrido algún tipo de abuso de género o cualquier tipo de violencia que ha sido una gran ayuda para momentos como ahora en la pandemia que ha ido en aumento. Ahora, para poder hablar de los datos sacados del Centro Nacional de Información, tenemos la información sobre violencia contra las mujeres y la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, con información hasta el 31 de marzo del 2021. Donde tenemos tablas como la siguiente, que son los feminicidios en México que han ido en aumento. Ahora, si podemos ver el peso que han tenido las llamadas a la fecha de marzo de 2021, podemos ver que la violencia familiar es la que tiene el mayor porcentaje con un 4.10%, y donde podemos ver en la siguiente tabla de abajo los presuntos delitos de violencia familiar que en el año pasado y en este año tuvieron un pico increíble. Bueno, si analizamos los datos que tenemos de los 3 meses de enero, febrero y marzo comparados con el 2020, podemos ver que la tendencia ha sido igual en aumento con los delitos de violencia familiar. Esto de acuerdo con el tiempo que hemos estado encerrados por culpa de la pandemia y cómo es que ha provocado un aumento en los problemas familiares. Pero aún así, con todos estos problemas, podemos ver que en el 2020 el CONAVIN fue afectado con un corte de 37.5 millones de pesos para las políticas en contra de la violencia de género en lugares como Jalisco, el Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y Puebla. Vemos que las noticias van en aumento hablando sobre cómo se ha disparado y cómo han aumentado los casos de violencia intrafamiliar en el país. Y el Financiero reporta que en 2021 el gasto neto total aprobado asciende a 6.295.736.200.000 pesos, de los cuales solamente el 2% se clasificaron con perspectiva de género. Esto quiere decir que solo 128.353.6 millones de pesos se etiquetan en el rubro para acciones a realizar que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Esto totalmente en desacuerdo con los hechos que está viviendo México. La violencia intrafamiliar en México es una realidad creciente que se ha desatado a raíz peor de la cuarentena. Afecta principalmente a las madres de familia y a los niños, ya que generalmente son personas que han sido formadas bajo masculinidades nocivas o tuvieron infancias violentas o tienen tendencia de adicciones que llegan a desahogarse de la tensión familiar que ocasiona el encierro o también del desempleo y la situación económica que han vivido ejerciendo violencia contra su pareja o contra sus hijos. De modo que el famoso quédate en casa se ha convertido en una forma de aprisionar a las víctimas con su agresor. Sin embargo, los índices de violencia intrafamiliar, pues no nada más han aumentado. Desgraciadamente, únicamente conocemos lo que se ha reportado. Sin embargo, no conocemos los casos que no se han mencionado. Entonces, tenemos
una situación alarmante, por lo que debe haber una mayor labor de prevención y apoyo a las víctimas, para que de esa manera podamos ir construyendo este México más seguro para mujeres, niños y para todas las familias. Muchas gracias. Gracias por su atención. Denos un 10. Denle like.